tengo el placer y el honor, los vimos pasar el famoso Luz y los hicimos entrar en esta oportunidad con el señor Carlos Bianco, ministro del gobierno, con Jimena López, ex diputada nacional y compañera de playa también, que nos cruzamos casi todos los días, y Andrea Cáceres, subsecretaria de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Arranquemos a menos, tranquilo. Después, si quieren, vamos subiendo un poco el tono de la nota. ¿Cómo están? ¿Vienen de recorrida? De recorrida, sí, trabajando. Me gustaría quedarme un par de días acá en la playa, pero lamentablemente no se puede. A disfrutarla, no de No se recorrida. puede. Sí. De malla y ojotas. De lejos la veo, la playa. Los veo a todos de playa. camisa, de blazer, acomodaditos. Sí. No los veo con el traje de baño puesto. No lo trajimos. No, de recorrida, les comentaba recién, arranqué el viernes en Mar Chiquita, estuve en Mar del Plata el fin de semana, ahora en Necochea, mañana vamos para Punta Alta, Bahía Blanca, pasado a Médanos y a Carmen de Patagones, y el jueves me voy a cruzar a Viedma para reunirme con el vicegobernador de Río Negro para empezar a trabajar algunos asuntos de interés común entre las dos provincias. Así que eso, pidió el gobernador que mantengamos el espíritu que veníamos trayendo en el primer mandato, que era recorrer permanentemente la provincia. Así que no hay vacaciones, hay recorridas políticas y de gestión. Bien, ¿cómo, y en esto, en el recorrido que estás haciendo y que vas a seguir haciendo, cómo ves la temporada? Mira, estuve hablando con varios intendentes, más allá de los lugares en los que estoy recorriendo, por teléfono, nos hemos cursado en algunas otras actividades, con preocupación. Te digo lo que me dicen en promedio en los distritos de playa. Los días de semana, 50% la ocupación aproximadamente, se estira el fin de semana un 65-70. Pero es una temporada que, si no se hubiesen tomado las medidas económicas que se tomaron, yo creo que muchas de ellas totalmente innecesarias, de generar una recesión económica como la que se está generando y un aumento de la inflación muy grande a partir de la devaluación de la moneda, hubiese sido una temporada de más del 90% de ocupación durante todo enero, que eso era como venían mostrando la evolución de las reservas. Claro. Lo que nosotros vemos hoy es que había muchas reservas que se están cayendo, pero bueno, dependerá también del clima, entre otras cosas. Tampoco está siendo una temporada con muy buen clima, por lo menos en algunos lugares. ¿Crees que los sorprende más? O sea, ¿no esperaban una buena temporada, pero los sorprende para mal que venga tan floja? ¿O esperaban un poquito mejor? No, esperábamos una temporada mejor. Hay que tener en cuenta que, bueno, más allá de lo que pasó en la pandemia, en los últimos 2 años tuvimos temporadas récord, totalmente récord, en la provincia de Buenos Aires. El Partido de la Costa fue muy buena la temporada anterior. En todos lados, en Mar del Plata, bueno, en todos los destinos, inclusive en los destinos de sierras, etcétera, fueron muy buenas temporadas los últimos 2 años, y yo creo que está afectando mucho al bolsillo de la gente las decisiones que se tomaron del gobierno nacional. Yo te hablaba de la inflación, de los alimentos, bueno, las naftas, los combustibles, porque son distancias largas. Mucha gente tenía reservada, pagada la casa, el departamento o el hotel, y no pudo venir, tuvo que dar de baja porque no tenía para la nafta. No solamente para la nafta, sino a la góndola del supermercado, vos vas y te encontrás un paquete de arroz en Mar del Plata, 7.000 pesos, y que estamos hablando de un alimento base, 1.300 pesos una leche. Bueno, ¿y qué haces? ¿A comer no puedes salir? Y tener en cuenta la incertidumbre. Generalmente el tipo de turista que viene a la costa argentina es el turista clase media, asalariado, que por ahí pudo tener un resto durante el año en calidad de ahorro, y ante la incertidumbre, obviamente, lo que priorizan es tener ese ahorro para poder en marzo poder pagar tarifas. Hay que poder pensar que inclusive el otro día los hoteleros de acá decían que estamos a niveles pre-pandemia, o sea, lo cual la caída es realmente abrupta, y me parece que lo que hay que contemplar no solamente es cómo se han disparado los precios, sino que la incertidumbre de alguien que es un laburante, un asalariado, que depende de su salario y que su salario no va a crecer igual que como están creciendo los precios, obviamente genera una recesión en el consumo. Y eso tiene que ver también con la posibilidad de elegir entre me voy de vacaciones y vuelvo y no tengo para pagar la luz. O cuido el mango. Y me parece que ahí hay un comportamiento que no se tuvo en cuenta, como dice Carlos, a la hora de tomar esta serie de medidas que no tienen ningún fundamento en la demostración. O sea, somos un globo de ensayo en este momento. Bueno, no, y de hecho, escucharlo al presidente de la Nación decir que si Caputo logra el 30% de inflación, se lo va a aplaudir, cuando la gente con el 30% de inflación directamente ya pasaron a ser pobres, o a no poder seguir de vacaciones, o a tener que apechugar en el consumo de los alimentos, o realmente es complejo escuchar que vas a aplaudir eso.
entiendo que puede llegar a este nivel de inflación, pero no es para aplaudir, es para preocuparse más que para festejarlo. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, totalmente, porque entre otras cosas lo que está faltando, y se lo hemos pedido de la provincia de Buenos Aires al gobierno nacional, es un programa macroeconómico con los parámetros que corresponden, inclusive a nosotros para planificar el año. Hoy no sabemos cuánto va a ser la inflación estimada, cuánto va a ser el crecimiento o la caída de la actividad, cuánto se supone que va a ser el consumo, la inversión. La verdad que no estamos sin brújula, muy difícil gobernar en estos términos, pero también además se han dicho cosas bastante inverosímiles. El presidente en algún momento habló de que si no tomaba estas medidas iba a haber 15.000% de inflación. Después dijeron 3.600. Ahora aplauden el 30 diciendo que si no era el 45. La verdad, yo creo que, independientemente de que nosotros no estamos de acuerdo en estas medidas, que no son las medidas que votaron los bonaerenses, porque en la provincia de Buenos Aires se ganaron las 3 elecciones, nuestra fuerza política, ni siquiera la forma, ni siquiera presentar los datos para poder discutir, para poder dar un debate serio en materia económica. Da la sensación de que no hay un plan. Da la sensación como que, bueno, se va viendo qué es lo que pasa. Hay un plan que es licuación de salarios, licuación de ahorros de la población, licuación de jubilaciones y un ajuste muy, muy fuerte. Yo creo que no era el plan que los argentinos querían. El gobierno nacional ganó las elecciones diciendo que no le iba, que el ajuste que iba a hacer iba a caer sobre... Ponele que nosotros, los políticos, los que hacemos política. Ningún problema. Ahora, el ajuste lo está pagando la gente, como decía vos, en el precio de la leche, en el precio del arroz, en el transporte, en la nafta, en las tarifas, en los servicios públicos, etcétera. Me parece que está defraudando muy rápidamente el gobierno nacional a sus propios votantes. Bueno, de hecho, en la voz de la calle se escucha María, con esto del plan, sí hay un plan. Hay un plan de ir contra la clase media, contra la clase trabajadora, y hay un plan de un modelo sumamente extractivista del país. O sea, lo que está pasando con la pesca, por lo cual muchos de los compañeros que hay en Mar del Plata, que en su momento inclusive uno de los empresarios que había apoyado la campaña de la Libertad Avanza, hoy en día, o sea, el hecho de no cuidar nuestra pesca a las 200 millas implica un modelo extractivista que simplemente va a desguazar nuevamente la industria pesquera, como pasó en el menemismo, lo mismo que la venta de ferrocarriles, que perdimos 37.000 kilómetros de vía. Sí hay un plan, es un plan que atenta específicamente contra la soberanía del país, es un plan que atenta contra las clases trabajadoras, contra el sector productivo, contra la pyme. El plan está delineado, y si algo fue claro Milei, es que particularmente en uno de sus discursos dijo que Argentina iba a llegar a tener el 90% de pobres, lo cual nos lleva a indicadores similares a países de África. Sí. Entonces me parece que el plan está trazado. El tema es, bueno, ¿cómo vamos a hacer oposición a eso? ¿Cómo vamos a evitar esto? ¿Y qué va a pasar con una variable que creo que Milei no contempla, que es la variable de los sujetos? Él solamente toma variables o indicadores económicos en números. Hay una tabla en el Excel que se le olvidó, que es el comportamiento humano. Y ese comportamiento humano no puede ser que a 12 días de haber asumido, no están solamente los cacerolazos en el centro de la capital bonaerense. En un montón de lugares la gente ha salido espontáneamente, y no es solamente la gente compañera, también es esa gente de bien, que yo todavía no logro definir qué sería alguien de bien, la gente de bien que lo votó y que hoy en día se da cuenta que el plan es muchísimo más acelerado que lo que parecería ser en la campaña. Sí, no solamente más acelerado, sino que no está apuntado a donde él iba a apuntar supuestamente. Él en algún momento mencionó a la casta. De repente en su discurso el día de la Asunción ni siquiera mencionó a la casta, se olvidó que existían, y ahora no existen para ningún tipo de medida, sino que todas las medidas van al bolsillo, y al bolsillo de la clase media, como siempre, porque a los grandes empresarios estas medidas no los perjudican. De hecho, hay muchos amigos empresarios que se van a beneficiar de esta situación, y eso es lo complejo. ¿Cómo vieron o cómo ven ustedes a la provincia de Buenos Aires parada ante esta situación para poder acompañar a los bonaerenses de la forma más digna posible? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Mira, nosotros, el gobernador tomó varias definiciones políticas, bueno, las hizo públicas en su discurso de Asunción y en otras entrevistas y discursos que ha dado en estos meses. A nosotros los bonaerenses nos votaron para profundizar lo que veníamos haciendo, que era exactamente lo contrario, que es exactamente lo contrario a lo que parece que vino el gobierno de Milei. Nosotros avanzamos muchísimo todo este tiempo con la obra pública, con generar nuevos programas que aseguren derechos a los bonaerenses, por decir algunos que los que fueron más conocidos. La construcción de centros universitarios en el interior de la provincia,
los viajes de egresados para los chicos de quinto año, las computadoras para los chicos de quinto y sexto año. Cosas muy novedosas, muy creativas, que iban más allá en los derechos históricos que tenían las poblaciones de la provincia de Buenos Aires, que en muchos casos lo habían hecho gobiernos nacionales, como fue el gobierno de Cristina Kirchner, que después se discontinuaron y que nosotros los volvimos a poner con mucho esfuerzo financiero, económico, de gestión, los volvimos a poner en marcha. Nosotros venimos a fomentar la producción nacional, la producción bonaerense, hemos trabajado muchísimo con eso. Nosotros estuvimos estableciendo muchas medidas que, en un contexto que sabíamos muy complejo, durante los últimos 4 años, por algunas cuestiones que tienen que ver con la distribución del ingreso, que tienen que ver con la inflación, a través de la cuenta DNI, nosotros pusimos recursos para todos los bonaerenses para que puedan comprar los bienes de la canasta básica con grandes descuentos. Cada vez más gente espera el sábado para ir a la carnicería, para estoquearse el día de la promo, más que el día que necesiten ir. Todo eso es el menú de políticas que nosotros queremos mantener. Y las estamos manteniendo. Ahora, si no nos asegura tampoco el gobierno nacional cuáles son los recursos con los que va a contar la provincia de Buenos Aires, porque lo digo y no me canso y lo hace el gobernador todo el tiempo, nosotros somos la provincia más rica y tiene el gobierno más pobre de la Argentina en términos de recursos por per cápita, por habitante. Y eso en gran parte se compensaba, o en una cierta medida se compensaba con algunos fondos adicionales que el gobierno nacional, a través de convenios, no discrecionalmente, sino a través de convenios con la provincia de Buenos Aires, ponía a disposición el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo del Conurbano Bonaerense. Bueno, hoy no tenemos definición sobre qué va a pasar, sobre cuánto van a ser esos fondos que necesita la provincia de Buenos Aires para empezar a compensar los desequilibrios que nos genera ser la provincia, repito, más rica, que genera el 40% de los recursos coparticipables, pero que solo recibe el 20%. O sea que nuestro plan está marcado, nuestras políticas están en marcha y en funcionamiento. No hemos parado la obra pública, a diferencia de lo que sí ha hecho el gobierno nacional, que la obra pública con financiamiento del gobierno nacional hoy está parada. Nosotros no hemos parado la obra pública, pero obviamente necesitamos los recursos para poder mantenerla todo este tiempo. En eso estamos, tratando de que el gobierno nacional nos dé definiciones a ese respecto. ¿Y hay comunicación y hay respuesta en ese momento? ¿O cuando quieren llevar adelante? Mirá, nosotros lo hemos reclamado en todos los ámbitos institucionales y lo hemos hecho público permanentemente, como lo estoy haciendo ahora. Tuvimos con el gobernador una reunión con el ministro Francos antes de que asuma, inclusive le planteamos cuáles eran las necesidades financieras de la provincia, les dijimos cuáles eran las obras que había que mantener. Hoy tenemos en la provincia, o teníamos, porque la verdad que no sabemos qué está pasando bien, 132 obras con financiamiento nacional por 77.000 millones de pesos que hoy están paradas, pero no sabemos si las van a continuar, si las van a discontinuar. Se lo ha planteado el gobernador a Milei, al presidente, cuando estuvo en la reunión con los gobernadores. Y bueno, no hemos tenido respuesta. Lo mismo con los subsidios al transporte. Hemos planteado cuáles son las necesidades de la provincia, que los subsidios al transporte los paga la provincia, los determina el gobierno nacional, pero los paga la provincia. Pero si a nosotros nos quitan los recursos adicionales que vienen de Nación, no los podemos pagar. O sea que hay una serie de indefiniciones, inclusive a niveles técnicos. Hablaba con intendentes, estoy hablando con este tiempo con los intendentes. No tienen con quién comunicarse en el gobierno nacional. Claro. Porque no han nombrado los directores nacionales, no han nombrado los directores, los subsecretarios. Muy difícil seguir adelante con todas las actividades que veníamos llevando adelante en conjunto en el gobierno nacional, porque no hay nadie que te dé explicaciones ni que te dé definiciones políticas respecto de lo que se quiere hacer. Bueno, este DNU que sacó Milei, el presidente, claramente afecta muchísimo a los trabajadores, ni hablar, bueno, de que no se van a pagar las horas extras, de que los contratos de trabajo no van a pasar a ser formales hasta después de los 8 meses. Bueno, sabemos que todo esto beneficia mucho a justamente a los grandes empresarios y que genera muchísima incertidumbre en los trabajadores. ¿Ven viable? ¿Está bien? ¿Qué piensan del paro de la CGT para el próximo 24? ¿Piensan que es apresurado, que está en tiempo y forma, que tendría que haber sido antes? Mira, por ahí un poco retomando el concepto del plan que sí tiene y respecto de las medidas o de las propuestas que menciona el DNU, como también la ley llamada Ómnibus, obviamente manifestar la preocupación y hacer también la diferenciación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? En donde tenés un gobierno provincial que cuida a los vecinos y las vecinas y que volvió a elegir este gobierno, y un gobierno nacional que lo que plantea es que a 30 años, después a 15, tal vez 45, podemos llegar a ser potencia, no sé, mundial, universal. Sí, no lo vamos a ver. Y muchos podemos no verlo.
y también es una cuestión que genera algún tipo de incertidumbre y desesperanza en la población adulta mayor, por ejemplo. Respecto de las medidas que pueden ir tomando los sectores, bueno, hace un ratito también hacía mención Carlos de esto, ¿no? La población va generando diferentes reacciones de acuerdo al sector que representa y cómo va tocando esos intereses. Entendemos que hay sectores que van a ir reaccionando de distintas maneras, distintas movilizaciones, como las que fueron el mismo día que se lanzó el DNU, como la ley ómnibus, donde la gente espontáneamente salió al lugar que conoce y que le incluye o que le hace parte del lugar en donde vive, que son las plazas. Bueno, también se ha visto en el Congreso, pero en el interior de la provincia lo hemos visto en grupos que al principio quieren mostrar como minoritarios, que quieren desestimar, pero son parte de la población del pueblo bonaerense que, como bien decía Carlos, no está de acuerdo con esta forma de gobierno, porque el gobierno de Axel en toda la provincia ha sido por demás de inclusivo, pensando en que todos y todas estén adentro, desde la población más joven, como lo que mencionaba recién Carlos respecto de los viajes de egresado, pibes y pibas que de otra manera no hubieran podido acceder a un viaje de egresados para terminar un ciclo de su vida, como también otros beneficios a través de la cuenta DNI, como para los jubilados y pensionados. Entonces, yo creo que eso va a ir creciendo en la medida que cada uno de los sectores se va encontrando y va tomando definiciones. Por supuesto que hay también una demanda al sector de la política, que es lo que hemos estado escuchando, y cada uno de esos sectores tiene que ir acompañando sobre todo la demanda de la población, que es la población la que va a empezar a manifestarse, porque le impacta directamente. Si bien hay algunas definiciones que todavía no han llegado, hoy charlábamos en otro ámbito respecto de marzo, el inicio de las clases, cuál va a ser el valor de la canasta escolar para los pibes, las pibas, las familias, cómo impacta directamente. Y todo esto que en la vida cotidiana teníamos medianamente ordenado, no sin dificultades, porque esto en este ámbito nunca hemos dicho lo contrario, se empieza a ver mucho más complicado, ¿no? El acceso a la salud pública, el acceso a la educación pública, el acceso al trabajo, a una vivienda y todo aquello que soñamos para cualquiera de nosotros y nosotras, por supuesto también con la preocupación que nos genera en el ámbito de nuestro distrito, cuestión que hemos hablado con Jimena y los compañeros y las compañeras, como para organizarnos, para que todo esto que está sucediendo no impacte de manera tan negativa a nuestros vecinos y vecinas, sabiendo lo que va a suceder, ¿no? Cuando hay escasez de recurso económico en una familia, cuando se pierde el trabajo, conocemos ya un montón de personas que en el ámbito privado han sido despedidos de su trabajo o han sufrido una reducción en el horario. Todo esto empieza a impactar por esta incertidumbre que manifestaba Jimena también, quien tiene una pequeña empresa, que tiene un comercio, se empieza a volver más compleja, y el tema es que cuando las pymes, las empresas, las pequeñas empresas empiezan a sentir esto, claramente impacta de lleno en los trabajadores. Un mensajito, nos tenemos que ir despidiendo ya, pero un mensajito para los bonaerenses, bueno, y cómo van a seguir esta recorrida, Carlos. Mira, que acá tienen un gobierno bonaerense, que tienen un gobernador que se va a seguir ocupando de los asuntos y de los intereses del pueblo bonaerense, en un contexto que va a ser distinto, macroeconómico, al que tuvimos los últimos años. Eso, como decía Andrea, no quita que había problemas, éramos conscientes, lo dijimos públicamente, que eran problemas que había que solucionar, pero no de esta forma, agravándolos y generando problemas donde no los había. Porque, repito, en términos de actividad económica, en términos de empleo, estábamos relativamente bien. Ahora, todas estas medidas que se están tomando son totalmente recesivas y van a hacer aumentar el desempleo, van a hacer aumentar todavía más la pobreza y la indigencia. Nosotros, como gobierno provincial, vamos a trabajar con todos los recursos con los que contemos para poder sostener la actividad económica, el empleo, la producción, el turismo, en todas las actividades que nosotros consideramos que son claves de una provincia que es el corazón productivo de la Argentina. En esta provincia, más allá de lo que se genera en términos fiscales de coparticipación, que es del 40%, tenemos cerca del 38% de las exportaciones de la Argentina. Tenemos más del 50% de la industria de la Argentina. Tenemos el 35% de la producción agropecuaria de la Argentina. Tenemos al turismo como uno de la provincia turística más importante de la Argentina, sobre todo en temporada estival. O sea que nosotros vamos a seguir trabajando con esa misma agenda, que es productiva, que es de desarrollo, que es de transformación, que es de generación de empleo. Sabemos que las decisiones
condiciones macroeconómicas afectan a todo eso y que tenemos herramientas limitadas como para poder contrarrestar los efectos macroeconómicos, pero todas esas herramientas van a estar a disposición del pueblo bonaerense. Bueno, les agradecemos muchísimo a los tres por regalarnos estos minutitos y bueno, cuentan con nuestro estudio para cuando estén dando vuelta por acá y ojalá que sea con más tiempo para disfrutar las playas de Necochea, que debo decir que son las mejores de la provincia. Coincido plenamente. Muchas gracias. No tengo el gusto. En algún otro momento los invitamos.